En el informe que busca medir la política de desarrollo social de México y que prepara el Coneval, que es un organismo autónomo, y un informe que fue presentado el jueves, se revela que la carencia en el acceso a servicios de salud fue el que mayor aumento reportó en este más reciente informe que abarca de los años 2018 a 2020, es decir, que incluye el año de la pandemia. 12 puntos porcentuales es lo que aumentó justamente en esta métrica, así que el porcentaje de mexicanos con carencia a servicios de salud llegó a más de 28%, hablamos de más de 15 millones de personas. Y ya llegó a esta redacción Ana Berta Gutiérrez, ella es coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior en el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Primero, gracias por estar con nosotros. ¿Algo más del informe de Coneval en este sentido que te haya llamado la atención que debemos agregar? Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Creo que de lo más sonado y uno de los puntos más importantes que mostró el Coneval en este informe de pobreza multidimensional es que además de este incremento fuertísimo en la carencia por servicios de salud, 4 millones de personas se sumaron a la población en pobreza y 2 millones de personas se sumaron a la situación de pobreza extrema, que es una situación realmente muy precaria en la que no hay ingresos suficientes siquiera para adquirir bienes alimentarios y además tienen una serie de carencias sociales adicionales a las de servicio de salud, ¿no? Ese es un tema importantísimo, pero otro, que es el que mencionas, el de los servicios de salud, es el que llama más la atención y además confunde un poco en el contexto de la pandemia, ¿no? Porque el hecho de que haya incrementado a más de 35 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud, un incremento de casi 80% en la cantidad de personas que están en esta situación, no es realmente a raíz de la pandemia, ¿no? Al meternos a los datos se vuelve claro que un factor determinante en el incremento de la población en carencia por acceso a servicios de salud fue la eliminación del Seguro Popular que pasó a finales de 2019, ¿no? Cerramos 2019 con el esquema de Seguro Popular y en 2020, momentos antes de la llegada de la pandemia, entró la transición y llegó el funcionamiento del INSABI, ¿no? El Seguro Popular se eliminó y el INSABI entró en funciones y tenía como propósito incrementar precisamente la cobertura de acceso a seguros de servicios de salud y otros de servicios de seguridad social para la población mexicana, y lamentablemente lo que hemos visto es que no fue así. Desde 2019 que se anunció este esquema, se habían prendido muchos focos rojos, ¿no? Por la falta de planeación, la falta de una estructura orgánica para la transición de un esquema a otro, y pues ya con las cifras del Coneval y también del INEGI vemos que lamentablemente estos focos rojos tenían razón. 42% de la población que tenía acceso a servicios de salud por medio del Seguro Popular se redujo a 26.9% con el esquema del INSABI, ¿no? Esto representa que alrededor de 18 millones de personas perdieron esa cobertura. Ahora, esto es muy importante porque pues nos toma o le toma a México con la mano en la puerta, prácticamente los dedos en la puerta, el COVID-19 cuando estaba esta evolución, pero lo que tú estás diciendo es todavía más allá. Aquí hay problemas de diseño de las soluciones que venían a reemplazar al Seguro Popular. ¿Cuáles son esos problemas? Y preguntarte si estás detectando que la autoridad los ve. Realmente, en la última pregunta que hace, si la autoridad los ve, no vemos mucha evidencia optimista en ese sentido, porque el presidente salió hace algunas horas a decir que los datos del Coneval precisamente no eran confiables y que había otros datos. Entonces ahí pues es un tema preocupante, pero en términos de la estructura del INSABI, lo que faltó fue pues homologar cómo iba a haber transición de un programa a otro, y además omite el hecho de que no puedes universalizar la cobertura de servicios de salud sin tomar en cuenta que hay regiones del país y hay diferentes poblaciones que tienen muchas disparidades y que son más difíciles de acceder, ¿no? Ahí no solo se necesita universalizar, sino que se tiene que focalizar y se tiene que dar atención especial a poblaciones rezagadas que están en municipios rurales, que están en zonas marginadas, y se tiene que aceptar que ahí, más allá de nada más quitar restricciones para que la gente pueda acceder a un seguro o a un INSABI, tienes que hacer un esfuerzo para que realmente el acceso sea par entre regiones que tienen más infraestructura médica, tienen más infraestructura de clínicas y hospitales, y regiones que no necesariamente lo tienen, ¿no? Hay más allá, hay cosas más allá de simplemente
abrir las restricciones que se tienen que hacer y que requieren, por supuesto, gasto en infraestructura y gasto en planeación. ¿Y cómo se compara México en este momento y cuál es la consecuencia que ustedes ven o proyectan de mantener esta trayectoria? Pues mira, México desde antes de la entrada del INSABI y ya desde un par de años, la OCDE, por ejemplo, lleva señalando esto, tiene un gasto per cápita en salud público menor al que hay en otros países de América Latina, ¿no? Países como Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Colombia tienen gastos mucho más elevados en gasto público en salud por promedio de habitantes que México. Entonces ahí es una cuestión tanto de monto de gasto como de calidad de gasto, porque recordemos que son dos cosas diferentes que tienen que ponerse atención igual o más en materia de calidad, porque no se trata de estar incrementando recursos como pasó en 2020 en México, incrementar recursos destinados a la salud que aún así no tienen un efecto ni tienen beneficios sobre la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces por ahí es importante incrementar, pero incrementar bien, incrementar con planeación y homologar, buscar una reforma más fuerte y más ambiciosa en el sistema de seguridad social del país, que por supuesto incluye el acceso a servicios de salud, que homologue y atienda a las poblaciones más rezagadas y también vuelva más fácil entender y acceder a los diferentes servicios de salud, ¿no? Porque en México tenemos un sistema muy fragmentado, con diferentes instituciones que vuelve un poco confuso el acceso y más difícil el acceso de la población a los servicios de salud. Ana Berta Gutiérrez del INCO, la palabra que me gusta mucho, hay que ser más ambiciosos con este tipo de reformas cuando las vamos a implementar. Gracias por esta perspectiva. Claro que sí, Gaby, gracias por la invitación.